Mis amigos, ¿cómo están? Pasen y pónganse cómodos. Cuando se menciona a entes sin cabeza, es casi seguro que nuestra mente nos remonte al fantasmal jinete decapitado de la novela del escritor estadounidense Washington Irving. Claro, me refiero a la leyenda de Sleepy Hollow de 1820. Lo curioso es que en el folclore mexicano, en la época prehispánica, para ser exacto, se cuenta la historia de un muerto decapitado que se manifestaba en los caminos del Imperio Azteca. Es gracias al Código Florentino, o Historia General de las Cosas de la Nueva España, que data de los años de 1540 a 1585, que hoy podemos conocer la leyenda del Tualtepuztli. Los aztecas comentaban, y algunos ancianos lo confirman, que en el esplendor del imperio, al llegar el primer sueño de la noche, el momento en que todos duermen profundamente y no suena el ruido de la gente, alguno oía un ruido como de quien corta leña. Esto lo consideraban un mal presagio o mal agüero. Lo llamaban Tualtepuztli, que significa hacha nocturna. Los tlamacasques, o ministros del templo, eran las principales víctimas de este agüero, ya que una de sus prácticas o penitencias era la de llevar al caer la noche cañas y ramos de pino a ciertos lugares de los montes comarcados. Cuando escuchaban ruidos como de hachas chocando en árboles, su sangre se helaba. Sabían que un mal agüero los acechaba. Ellos creían que era Tezcatlipoca, que con ese ruido se burlaba y espantaba a los caminantes nocturnos. Cuando el sonido era captado por un hombre blandido en el fuego de la batalla, o con un bravo corazón, ese seguía el origen del sonido. Cuando localizaba al ser que lo generaba, el cual era un ente con forma humanoide femenina, este ser huía del hombre, que en ocasiones le daba alcance, pero no lograba aferrarse. Después de un tiempo, el ente bajaba el ritmo y su velocidad, como si estuviera fatigada. Esperaba que su perseguidor se acercara, y en ese momento, frente al valiente hombre, aparecía un cadáver decapitado, como si le hubieran cortado la cabeza con un hacha. Su pecho se encontraba abierto, mostrando sus órganos, y sus costillas simulaban dos tétricas puertas que abrían y cerraban. Al momento que esta tenebrosa portezuela se cerraba, se generaba el ruido que tanto aterraba a los caminantes nocturnos. Para aquel con corazón valiente, era una forma de probar su valía. Si al momento que el pecho está abierto y el corazón expuesto, debían tomar este con su mano y jalarlo. Al hacerlo, podían pedir dones o riquezas. Si el hombre era digno, sus peticiones se le otorgaban. Si no, se le otorgaba lo contrario: pobreza y desdicha. Al realizar la petición, algunos negociaban con el ente femenino su liberación, como si de un prisionero de guerra se tratase. Otros se llevaban el corazón y lo escondían en su casa. A la mañana siguiente, veían en qué se había convertido el corazón. Si en lugar de él había plumas, puntas de maguey o cosas buenas, la dicha estaba asegurada. Si en el lugar del corazón había carbón o telas maltrechas, las penas estaban en puerta. Si el que escuchaba aquel sonido era un cobarde y no iba tras el ente, la enfermedad y la pena eran seguros para él y su familia. Espero que les haya gustado y que este pequeño ejemplo de la riqueza azteca los motive a conocer más de nuestro pasado. Como siempre, les agradezco su visita y los invito a que me acompañen pronto para volver a compartir con ustedes otras de las leyendas de nuestro amado México. Su amigo el cronista les dice:
Hasta la próxima.